Se acepta que el Reiki, tal como ha sido difundido sobre todo en este siglo XXI que nos abarca, desciende en línea discipular del maestro japonés Mikao Usui. De hecho, en Japón se reconocen otros sistemas Reiki, aunque en Occidente el que más ha calado es el método Usui Reiki de sanación natural. Antes que él y aún paralelamente, otros muchos sistemas de transmisión y sanación espiritual han existido como diferentes manifestaciones adecuadas a los tiempos y a los pueblos de una misma enseñanza en la realización integral. En el Reiki, la energía curativa se transmite por imposición de las manos sobre la parte enferma, sobre el propio cuerpo o sobre el otro ser vivo. Quien impone las manos actúa como canal de esa fuerza curativa, llamada Ki en Japón, y puede llegar a sanar no solo el cuerpo, sino según se dice, así lo dicen los postulados y los maestros, también la mente y el alma. El Reiki no pretende ser un método definitivo, sino una alternativa no agresiva y equilibrante, tanto a nivel físico como psicológico y espiritual. Y de esta energía curadora vamos a saber algo más de la voz de Ernesto Cordero, astrólogo y terapeuta especializado en Reiki, a quien ya le damos la bienvenida en este su tiempo de radio de Luces en la Oscuridad. Ernesto, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gusto gracias de que estés con nosotros nuevamente. ¿Cuánto tiempo? ¿Todo bien? Sí, todo bien, sí. El ser humano ha tenido acceso a diferentes técnicas y métodos a lo largo de toda la historia en los que utilizaba algún tipo de energía curativa a través de sus propias manos. Uno de estos métodos sería el que hemos mencionado, el Reiki. ¿Dónde podríamos decir que se sitúa el origen de esta técnica, Ernesto? Pues en todos los libros sagrados las manos siempre han tenido un papel vital, porque justamente en las manos son las terminales del cerebro, ¿no? Más bien su prolongación. Y la energía siempre ha sido la misma de alguna forma, ¿no? Es la energía única que de hecho es común a todo el universo. Entonces un poco la historia del Reiki, para hacerla un poco más simple, es como el nombre de tu programa, ¿no? Uh-huh. Es decir, luces en la oscuridad. Se supone que el hombre, a pesar que yo creo que hace todo lo contrario, por decirlo, es una persona que es de luz, ¿verdad? Entonces, pero con el paso en la Tierra, que nos exige un gran peaje, ¿verdad? Ganarnos la vida, matarnos los unos a los otros y tantas cosas feas, ¿no? Entonces, pero a pesar de todo, es un ser de luz. Pero todo ese desgaste que hace por la supervivencia es como si empañase ese espejo del que da luz, ¿no? Uh-huh. Es como si se ensuciase finalmente, ¿no? Entiendo. En lo que se llama la oscuridad. O el mal, como cualquier tradición lo puede llamar, ¿no? Es decir, puede tener distintos nombres, pero siempre se refieren a lo mismo. Entonces, el Reiki es una canalización, que no una terapia, a mi modo de ver. Podría llegar a serlo, pero no es su intención. Para canalizar esa luz que todos tenemos, una conexión con esa luz, para propiciar en la persona elementos para su limpieza, ¿sí? Uh-huh. Lo que se puede decir su purificación. Ernesto, cuando se realiza una sesión de Reiki, las posiciones de las manos se dirigen fundamentalmente a los chakras y a los órganos principales, quiero entender, para transmitirle la energía chi, la energía ki, el prana, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál sería la definición más acertada para esta energía chi, ki, prana? ¿Cómo la llamáis? Bueno, a ver, chi es en chino y ki es en japonés, ¿sí? Pues estamos hablando de lo mismo. Ki es en coreano, es decir, estamos siempre hablando de lo mismo, a los cuales es una palabra también que usan ciertos deportes, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, bueno, deportes entre comillas, ¿eh? ¿De dónde procede la energía curativa a la que se refiere el Reiki? Me refiero a si se encuentra su origen fuera del ser humano, o tal vez en Dios, o descansa dentro del hombre. Descansa dentro del hombre, sí. Ajá. Y esto es innegable porque digamos que partimos, si quieres, nos podemos referir al primer principio hermético, ¿no? En el cual se basan toda nuestra espiritualidad. Lo que se arriba es abajo. Todo es energía. Todo es energía. Exacto.
Los chakras, Ernesto, de los que hablábamos, son el equivalente etérico de los órganos o grupos de órganos del ser humano y actúan como transformadores de energía, conduciendo al chi o al ki o a la energía prana hacia el organismo físico, ¿no? ¿Cómo se constituye la conexión entre la energía ki y las diferentes partes del cuerpo? ¿Cómo se establece eso? Bueno, obviamente, hasta ahí, que yo sepa, me parece que todavía los científicos no han entrado. Entonces, claro... Pero existe una relación. Si una persona padece del riñón, por ejemplo, si tú pones las manos encima de los riñones o del riñón afectado de esa persona, ahí hay un efecto, ¿no? Sí. A eso me refiero. Sí. Ahora aclaremos, es decir, digamos, vamos a ser un poco bíblicos, cualquier película lo pone, ¿sí? Es decir, Cristo solo a veces, por ejemplo, con un gesto, ¿no?, ya curaba. Pero claro, era una gran emanación de luz, ¿no? Obviamente no fue el único, pero sí uno que nos llega muy, muy próximo, ¿no? Digamos que se puede tocar en principio cualquier parte del cuerpo, ¿no? Incluso ya sabes que existe el Reiki a distancia, no solo a las personas, sino a los otros mundos, y al planeta sobre todo, que tanto lo necesita, ¿no? ¿Tú haces sanaciones a distancia? Sí, claro, sí. ¿Qué usualmente todo el que se dedica a Reiki es lo que más abunda, ¿no? ¿Cómo se hace una sanación a distancia? Exactamente cómo trabaja Ernesto Cordero. Bueno, yo siempre voy por la vía simple, ¿no? Es decir, por regla general, las sesiones son de 20 en 20 minutos, porque 20 es la vibración universal, ¿no? Entonces, 20, 40, una hora, depende. Entonces, pues muy simple, es decir, por regla general yo, bueno, ya sabes mi currículum, yo soy astrólogo, numerólogo, y entonces esto pesa a veces, ¿no? Es decir, cada uno tiene su trasfondo, un médico puede tener otro, ¿no? Entonces yo trato siempre de saber el nombre completo de la persona que se le va a hacer, porque se supone que ese es su mantra, su vibración, su vibración, que también es energética, desde luego. Sí, sí. Entonces yo me concentro en ese nombre y trato de visualizarlo. Si no lo conozco, visualizo una persona de pie envuelta en una bola de luz, que esa es nuestra real posición, y comienzo a hacer la operación de enviar los símbolos, ¿no? En definitiva, el Reiki vendría a ser una imposición de manos que existió de la más remota antigüedad, con el agregado de unos símbolos, ¿no? Es decir, que no son tampoco, a ver, los símbolos vendrían a ser eternos, ¿sí? Pero cada etapa de la humanidad exige unos símbolos más que otros. Entonces, lo que hizo el doctor Usui, que más o menos es lo que hizo en Japón, digamos, Oshokimabi con el Mahikari, más o menos, porque eran más o menos ondas parecidas de curar con las manos, es redescubrir los símbolos que son más apropiados para esta época, por un largo tiempo que se cree que es de purificación, ¿no? Me hablas de símbolos, pero ¿de qué símbolos estamos hablando? ¿Algún tipo de figura geométrica? Sí, unos símbolos, sí, los hay un poco simples, los hay un poco complicados, pero bueno, es decir, es en la visión y la repetición del nombre de ese símbolo. Pues claro, tienes que pensar que hay personas que tienen memoria visual o auditiva, pero bueno, los símbolos vienen solos, hacen su trabajo. ¿Cuántos símbolos hay, Ernesto? Mira, digamos que de forma oficial hay 4, ¿sí? Ahora, hubo el hombre, ya sabes que es curioso por naturaleza, y ha tratado de ver, más o menos con buena intención, en el astral, digamos, del mundo, ¿no?, otros símbolos, y también se trabaja con ellos. No quiero decir que estos símbolos sean los únicos para trabajar con la energía. Obviamente, tú has mencionado antes las formas geométricas, y estas también tienen una enorme fuerza si las acompañamos sobre todo con el color y la nota adecuada, ¿no? Es decir, pero vamos a concretamente utilizando esos símbolos, Ernesto, entonces tú piensas en esos símbolos, No, te vienen solos.
Pero piensas en la persona que está sanando. Los impones. Y le envías esos símbolos a través de la distancia, a través del teléfono, por ejemplo. Sí. Allí donde se encuentra. ¿Qué tipo de patologías o de enfermedades suele aliviar el Reiki, o en tu caso un terapeuta aplicado como es Ernesto Cordero? Sí, bueno, a ver, aclaremos. Yo soy astrólogo, a pesar de que tengo mucha terapéutica encima, ¿sí? Sí. Pero simplemente todas estas terapias, del cual en este caso soy también maestro de Reiki con mi señora hace muchos años, desde casi el primer momento que han venido aquí a España, ¿sí? Digamos, no las empleo generalmente. El Reiki sí, porque no es una terapia a mi modo de ver, pero sino que más bien las uso en consulta, ¿no? Si hacen falta, ¿sí? Mi consulta astrológica. O sea, tú aplicas no solamente el Reiki como una de las terapias que tú bien conoces, sino también la astrología, la numerología, cuando tienes que aplicar algún tipo de tratamiento sobre alguna persona. Sí, mi profesión es más bien astrólogo. Es más bien astrólogo, pero entiendes y conoces perfectamente las otras terapias. Naturismo y todo lo demás. Sí. Bien. Entonces, claro, decir, pero obviamente en esto el Reiki no tiene nada que ver, porque está abierto a todo tipo de persona, incluso para los niños, ¿no? ¿Qué tipo de enfermedades, Ernesto, se llegará? Bueno, es decir, aquí entramos en el amplio mundo también de la empatía, ¿no? De quien da la energía y la posibilidad de que el otro se abra a recibirla, ¿no? Y no hay que olvidar que los casos de sanación se dan más bien por ahí, ¿no? Ernesto Cordero, un placer tenerte en este espacio de radio, ya lo sabes. Y a ti volverte a encontrar. Y a tu público, que veo que te es muy fiel siempre. Muchísimas gracias y muy buenas noches, Ernesto. Hasta siempre. Buenas noches. Buenas noches.